Uno, hay historias que se quedan guardadas en el silencio, y cuando por fin salen, te cambian la vida para siempre. Si te gustan las historias que destapan los secretos más cañones, suscríbete y activa la campanita, porque esta te va a dejar con la boca abierta. Elena Morales había pasado 35 años pensando que conocía su rollo. Cada mañana se despertaba en su depa en Barcelona, veía la foto en su buró, ella con sus papás adoptivos, María y Carlos, y sonreía con esa mezcla de nostalgia y agradecimiento que la había acompañado desde morrita. Los Morales la sacaron del orfanato cuando tenía apenas 3 añitos, le dieron amor, estudios y una vida chida. Era todo lo que necesitaba saber. O eso pensaba. La tarde del 15 de octubre arrancó como cualquier otra. Elena trabajaba en una librería chiquita en el barrio gótico, rodeada del olor a libros viejos y el murmullo de turistas perdidos en los callejones medievales. Tenía una rutina que le daba calma, como si controlara todo su mundo: café a las 9, ordenar libros hasta mediodía, comida sola en el parque de al lado, más libros hasta las 6. Pero ese día, mientras ordenaba una caja de libros que donó una señora del barrio, sus dedos tocaron algo raro. Entre las páginas amarillentas de un 100 años de soledad encontró un sobre. Viejo, gastado, con su nombre escrito en una letra que no reconoció: para Elena Morales, cuando esté lista para la verdad. El corazón se le aceleró sin razón. Sus manos temblaron mientras le daba la vuelta al sobre, viendo que nunca lo habían abierto. El sello estaba intacto, como si hubiera estado esperando años para ese momento. La voz de su jefe la sacó del shock. ¿Todo bien, Elena? Miguel la miraba desde el mostrador, con cara de preocupación, como cuando notaba que se perdía en sus pensamientos. Elena guardó el sobre en su bolsa rapidísimo, forzando una sonrisa. Sí, todo chido. Solo, encontré algo curioso entre los libros. Pero nada estaba chido. Durante las siguientes horas, Elena sintió el sobre como si pesara 1 tonelada en su bolsa. Cada vez que lo rozaba por accidente buscando las llaves o el celular, sentía una descarga eléctrica en la espalda. ¿Quién sabía su nombre completo? ¿Qué verdad podía estar escrita en esa carta que ella no supiera? Los Morales siempre fueron sinceros con ella sobre su adopción. Le contaron que sus papás biológicos murieron en un accidente de coche cuando era muy pequeña, que no tenía más familia, que el orfanato fue su único hogar hasta que ellos llegaron como ángeles salvadores. El reloj marcó las 6, pero Elena no se podía mover. Se quedó sentada detrás del mostrador, con los ojos clavados en su bolsa, mientras las sombras de la tarde se alargaban entre los estantes. Miguel ya había cerrado la caja y estaba bajando las cortinas cuando vio que ella seguía como estatua. Elena, ya es hora de irte a casa. Casa. La palabra sonó rara en su cabeza. Durante 35 años había llamado hogar al depa chiquito donde vivía con los recuerdos de sus papás adoptivos, que murieron hace 10 años en un accidente que la dejó bien sola. Pero ahora, con ese sobre quemándole los dedos a través de la bolsa, la palabra casa se sentía vacía. Caminó por las calles empedradas de Barcelona como si estuviera en un sueño. Los turistas reían y se tomaban selfies, los locales salían de sus trabajos con la prisa de siempre, pero Elena iba en una burbuja de silencio. El sobre parecía estar caliente, como si guardara secretos que podían cambiar todo lo que creía saber de sí misma. Al llegar a su edificio, se paró frente al buzón. Durante años había recibido cartas de bancos, cuentas, propaganda sin chiste. Nunca nada misterioso, nunca nada que la conectara con un pasado diferente al que conocía. Sus dedos acariciaron las llaves mientras miraba la ventana iluminada de su depa, donde la esperaba otra noche de soledad y rutina. Pero algo le decía que después de leer esa carta, nada volvería a ser igual. Subió las escaleras despacito, como si cada escalón fuera un segundo más de la vida que conocía, de la Elena que creía ser. En la puerta de su depa, sacó el sobre de la bolsa y lo miró bajo la luz del pasillo. La letra era elegante, antigua, definitivamente de mujer. Alguien se había esmerado mucho en escribir su nombre. Abrió la puerta y prendió las luces. Su depa la recibió con la misma vibra de siempre, libros apilados por todos lados, la cobija que tejió su mamá adoptiva en el sillón, las plantas que regaba religiosamente cada domingo. Todo estaba en su lugar, pero Elena se sentía como una extraña en su propia vida.
Se sentó en la mesa de la cocina, bajo la lámpara cálida que compró en el mercado de los Encantes, y puso la carta frente a ella. El silencio del depa se volvió pesado. Hasta los ruidos de la calle parecían haberse apagado, como si el mundo entero estuviera esperando a que rompiera ese sello y descubriera qué secreto había estado escondido tantos años. Con manos temblorosas, metió el dedo bajo el sello. El papel se abrió con un susurro seco que sonó como un grito en el silencio de la noche. Elena desdobló la carta con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. El papel era grueso, de buena calidad, y tenía un ligero olor a lavanda que, sin saber por qué, le pareció familiar. La letra era la misma del sobre, elegante, cuidadosa, con un toque femenino que parecía de otra época. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que encontraste el camino que dejé para ti. Espero que tengas la fuerza para conocer la verdad, porque lo que te voy a contar va a cambiar todo lo que creías saber de ti. El corazón de Elena se paró en seco. Las palabras se le borronearon por un segundo, como si su mente se negara a procesarlas. Parpadeó varias veces, respiró hondo y siguió leyendo. Me llamo Isabella Vázquez, y soy tu abuela. No la abuela que te inventaron, sino tu verdadera abuela por parte de tu papá. Tu papá no murió en ningún accidente de coche, Elena. Está vivo, y vive a menos de 1 hora de donde estás ahora. La carta se le cayó de las manos como si quemara. Elena se levantó tan rápido que la silla se fue para atrás, haciendo un ruido que la hizo temblar. Su respiración se volvió cortada, como si de repente no hubiera aire en la habitación. No podía ser cierto. Los Morales no le habrían mentido toda su vida. Eran buena onda, la criaron con cariño, le dieron todo lo que necesitaba. ¿Por qué se inventarían una historia sobre la muerte de sus papás biológicos? Recogió la carta del suelo con manos que temblaban cañón. Necesitaba leer el resto, aunque cada palabra le doliera como puñalada. Sé que esto debe ser un shock tremendo, mi niña. Pero necesitabas estar grandecita para entender lo complicada que es nuestra historia. Tu papá, Alejandro Vázquez, tenía solo 18 años cuando tu mamá se embarazó. Ella era mayor que él, una mujer casada que le hizo creer que se divorciaría para estar con él. Elena sintió que el suelo se movía. Se agarró de la mesa para no caerse mientras las palabras seguían destruyendo todo lo que creía saber de sus orígenes. Cuando tu mamá se dio cuenta de que estaba embarazada, desapareció. Tu papá la buscó como loco, pero ella volvió con su esposo y se mudó a otra ciudad. Alejandro cayó en una depresión bien gacha, empezó a tomar, a meterse en broncas. Era apenas un morrito tratando de lidiar con la pérdida de la mujer que quería y de la hija que nunca conoció. Las lágrimas le empezaron a correr por las mejillas sin que se diera cuenta. Cada palabra era una bomba que destruía los cimientos de su identidad. No era una huérfana rescatada por una pareja buena onda. Era el resultado de una historia de amor que se truncó, llena de secretos y mentiras. Tu papá me pidió que te encontrara. Contrató investigadores, se gastó todos sus ahorros, se endeudó buscando dónde estabas. Al final te encontramos cuando tenías 5 años. Estabas en un orfanato en Barcelona, registrada con el apellido de soltera de tu mamá, Morales. Elena levantó la vista hacia la foto de sus papás adoptivos, que la miraba desde la repisa de la cocina. María y Carlos sonreían con esa ternura que recordaba de su infancia, pero ahora esa sonrisa le parecía llena de culpa. ¿Qué más le habían escondido? Pero cuando llegamos al orfanato, ya era demasiado tarde. Los Morales te habían adoptado apenas unas semanas antes. Los del orfanato nos dijeron que fue un trámite rapidísimo, algo raro. María Morales trabajaba como secretaria en el juzgado de menores. Tenía los contactos para acelerar las cosas. El mundo de Elena se tambaleó de verdad. Su mamá adoptiva no solo sabía la verdad sobre su adopción, sino que había manipulado el sistema para quedarse con ella. ¿Por qué? ¿Qué la llevó a separar a una niña de su familia biológica? Tu papá quiso pelear legalmente para recuperarte, pero los abogados nos dijeron que era casi imposible. Los Morales eran una pareja respetable, con buena lana, sin antecedentes. Tu papá, en cambio, había tenido broncas con la ley por andar de borracho. Cualquier juez le daría la razón a los adoptivos. Elena sintió una mezcla de coraje y compasión que no sabía cómo manejar.
coraje contra los Morales por haberle mentido, por haberle robado la chance de conocer a su verdadero papá. Pero también compasión por ese chavo de 18 años que perdió a su hija y luchó con todo por encontrarla. Alejandro cayó en una espiral de autodestrucción que me partió el corazón. Yo era su mamá, Elena, y verlo sufrir por ti era como verlo morir todos los días. Decidimos que lo mejor era alejarnos, dejarte vivir tu vida con los Morales, pero nunca dejé de seguirte de lejos. La carta seguía, pero Elena tuvo que parar. Necesitaba digerir lo que acababa de leer. Toda su vida estaba basada en una mentira. Los papás que adoraba le escondieron que había una familia que la buscó con desesperación. ¿Cuántas noches habría llorado su papá por ella? ¿Cuántas veces se habría preguntado si estaba bien, si era feliz, si recordaba algo de él? Se fue al baño con pasos tambaleantes y se miró en el espejo. Los mismos ojos oscuros de siempre, la misma nariz respingada, los mismos labios delgados. Pero ahora veía en su reflejo los rasgos de un papá que nunca conoció, de una abuela que guardó su secreto por décadas esperando el momento perfecto para contarlo. Volvió a la cocina con una determinación que no sabía que tenía. Necesitaba saber el resto de la historia, por más dolorosa que fuera. Agarró la carta y siguió leyendo, lista para que su mundo siguiera temblando. Tengo 82 años, Elena, y sé que me queda poco tiempo. Por eso preparé esta carta y me aseguré de que llegara a tus manos de una manera que no pudieras ignorar. Tu papá ya no toma, ha armado una vida chida, se casó con una mujer increíble que conoce toda tu historia y que quiere conocerte tanto como él. Elena sintió una chispa de esperanza, aunque todo su mundo se estuviera cayendo a pedazos. Tenía un papá. Un papá que la buscó, que sufrió por ella, que rehizo su vida pero nunca la olvidó. Y ahora estaba a menos de una hora de distancia. La noche se hizo eterna mientras Elena leía y releía la carta de su abuela. Cada párrafo traía detalles que la obligaban a reconstruir todo lo que sabía de su pasado. No pudo dormir. Caminó por su depa como leona enjaulada, parándose frente a cada foto, cada recuerdo, cada cosa que había definido quién era durante 35 años. La foto de su graduación, donde María la abrazaba con orgullo de mamá. Los libros que heredó de Carlos, llenos de notas en los márgenes. La cobija que tejió María en los inviernos cuando se enfermaba y ella se desvelaba cuidándola. ¿Todo era puro cuento? ¿O era posible que los Morales de verdad la hubieran querido, a pesar de las mentiras? A las 6 de la mañana, después de una noche sin pegar ojo, Elena tomó una decisión que la asustó y la liberó al mismo tiempo. Llamaría al trabajo para decir que estaba enferma y pasaría el día investigando todo lo que pudiera sobre Isabella Vázquez y Alejandro Vázquez. Internet se volvió su detective personal. Una búsqueda tras otra, cada resultado la acercaba más a una verdad que estuvo escondida por décadas. Encontró actas de matrimonio, certificados de nacimiento, hasta fotos en redes sociales que la dejaron sin aire. Alejandro Vázquez, de 53 años, trabajaba como veterinario en Sitges, un pueblo costero a unos 50 kilómetros de Barcelona. Las fotos más recientes lo mostraban como un hombre guapo, con canas, sonrisa amable y unos ojos que Elena reconoció al instante como los suyos. Estaba casado con Carmen Jiménez desde hacía 15 años, y no tenían hijos juntos. Pero lo que más la impactó fue encontrar la página web del consultorio veterinario donde trabajaba. En la sección de Sobre nosotros, había una foto del equipo, y Elena pudo ver a su papá por primera vez en su vida adulta. Tenía su misma manera de inclinar la cabeza al sonreír, el mismo gesto de pasarse la mano por el pelo cuando estaba pensando. La similitud era innegable. Eran papá e hija, y todos los años perdidos se convirtieron en un vacío en el pecho que la hizo llorar por primera vez desde que encontró la carta. Siguió investigando y encontró el obituario de Isabella Vázquez, publicado hace apenas 6 meses. La señora murió a los 83 años en una casa de retiro en Sitges. El obituario decía que le sobrevivían su hijo Alejandro y su nuera Carmen, pero no mencionaba nietos. Elena entendió que su abuela se llevó el secreto a la tumba, dejando solo esa carta como puente hacia la verdad que protegió por años. El obituario también decía que Isabella fue maestra por 40 años, que dedicó su retiro a obras de caridad y que era conocida por ayudar a niños en situaciones vulnerables. Elena sintió una conexión inmediata con esa abuela que nunca conoció, pero que había velado por ella desde las sombras.
A media mañana, sonó el teléfono. Era Miguel, preocupado por su ausencia. Elena, ¿todo bien? No es normal que falte sin avisar. Elena dudó antes de contestar. Miguel, necesito unos días libres. Surgió un asunto familiar que tengo que resolver. ¿Asunto familiar? Pero si siempre dices que no tienes familia. La ironía la golpeó como cachetada. Durante años había dicho esa frase, no tengo familia. Se había acostumbrado a ser la huérfana independiente, la mujer que armó su vida desde cero con pura fuerza de voluntad. Y ahora descubría que siempre tuvo familia, una que peleó por encontrarla. Es complicado, Miguel. Te prometo que te cuento cuando vuelva. Después de colgar, Elena siguió investigando con más ganas. Quería saber todo sobre la vida de su papá antes de decidir si tenía el valor de contactarlo. Encontró artículos en periódicos locales de Sitges que hablaban de su trabajo como veterinario, especialmente de su pasión por rescatar animales abandonados. En una entrevista de hace 3 años, Alejandro decía que le encantaba ayudar a criaturas que han sido abandonadas o que perdieron a sus familias, y Elena se preguntó si esas palabras tenían un significado más profundo. También encontró fotos de eventos de caridad donde salía Alejandro con Carmen. Ella era una mujer atractiva de unos 45 años, maestra, con una sonrisa cálida que parecía sincera. En una foto, Elena notó que Carmen traía una medallita en el cuello, y al acercar la imagen vio que era de Santa Ana, la patrona de las mamás que han perdido hijos. El corazón se le hizo chiquito. ¿Carmen sabía que Alejandro tenía una hija perdida? ¿Habría sufrido ella también por la ausencia de Elena todos estos años? A las 2 de la tarde, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, manejaría a Sitges esa misma tarde. No para presentarse con su papá de una, sino para verlo de lejos, para confirmar con sus propios ojos que existía, que era real, que no era solo una carta misteriosa y búsquedas desesperadas en internet. Preparó una maletita con ropa para pasar la noche, por si decidía quedarse en un hotel del pueblo. Guardó la carta de Isabella en su bolsa, junto con todas las impresiones de artículos e info que encontró en línea. Era su nueva identidad portátil, la prueba de que Elena Morales también era Elena Vázquez, la hija perdida de un veterinario de pueblo que pasó 35 años preguntándose dónde estaba. Antes de salir, se paró otra vez frente a la foto de María y Carlos. Por primera vez en años, se permitió sentir coraje hacia ellos. No el coraje ciego del dolor, sino el coraje justificado de quien ha sido traicionado por las personas en las que más confiaba. ¿Por qué me mintieron?, les preguntó a las fotos silenciosas. ¿Por qué me quitaron la chance de conocer a mi verdadero papá? Pero las fotos no contestaron, como nunca lo habían hecho durante todos esos años de preguntas sin respuesta sobre su origen. Elena agarró las llaves del coche, cerró la puerta de su depa y manejó hacia Sitges con el corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba por encima del ruido del motor. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que no podía seguir viviendo con el peso de ese secreto. Necesitaba ver a su papá, aunque fuera de lejos, aunque fuera solo para confirmar que la historia de Isabella era verdad. El viaje hacia el pasado había comenzado. El consultorio veterinario, Costa Dorada, estaba en una esquina tranquila de Sitges, en una casa vieja pero bien arreglada que mantenía el encanto mediterráneo del pueblo. Elena estacionó su coche al otro lado de la calle, bajo la sombra de unos pinos que le permitían espiar sin que la vieran. Las manos le temblaban mientras apagaba el motor y se quedaba quieta, mirando la entrada del lugar donde trabajaba su papá. Era una tarde de octubre cálida y luminosa. Los turistas paseaban por las calles empedradas con esa calma típica de los pueblos costeros fuera de temporada alta. Elena había elegido un horario estratégico, las 5 de la tarde, cuando el consultorio estaría cerrando y tendría más chance de ver a Alejandro saliendo del trabajo. Pasaron 40 minutos y no pasó nada. Entraban y salían clientes con sus mascotas, pero ni rastro del hombre cuya foto había memorizado toda la mañana. Elena empezó a dudar si había sido buena idea venir sin un plan más claro. ¿Qué haría si lo veía? ¿Tendría el valor de acercarse o solo lo miraría desde lejos? A las 5:43 minutos, la puerta del consultorio se abrió y ahí estaba él. Elena dejó de respirar. Alejandro Vázquez era más alto de lo que imaginaba, con un aire elegante de alguien acostumbrado a tratar con cuidado a seres frágiles.
Traía una camisa blanca con las mangas dobladas y pantalones oscuros, y mientras cerraba la puerta del consultorio, Elena observó sus movimientos con la fascinación de quien ve por primera vez a alguien que ha buscado toda la vida sin saberlo. Tenía razón sobre los ojos. Eran idénticos a los suyos, grandes, oscuros, con esa forma ligeramente almendrada que Elena siempre pensó que venía de algún antepasado desconocido. Pero ahora sabía de dónde salían. Estaba viendo su propio futuro en el rostro de ese hombre de 53 años que caminaba por la banqueta sin saber que su hija perdida lo miraba desde un coche estacionado. Alejandro se dirigió a un café chiquito al final de la calle. Elena esperó unos minutos y lo siguió, manteniendo una distancia prudente. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todo el pueblo podía escucharlo. El café, La Gaviota, era uno de esos lugares acogedores que parecían hechos solo para los locales. Elena se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver a Alejandro sin que la cacharan. Él se había sentado en una mesa al fondo, leyendo un periódico mientras esperaba su pedido. La mesera le llevó un café solo y un platito con galletas caseras. Elena notó que tenía el mismo hábito que ella, revolver el café en sentido contrario a las manecillas del reloj, exactamente 3 veces antes de probarlo. Un gesto tan pequeño y tan íntimo que la hizo sentir una conexión cañona con ese desconocido que era su papá. ¿Va a pedir algo, señorita? La voz de la mesera la hizo brincar. Elena estaba tan concentrada mirando a Alejandro que olvidó dónde estaba. Un café con leche, por favor. ¿Es la primera vez que viene a Sitges? No la había visto por aquí. Elena dudó un segundo. Sí, es mi primera vez. Es un pueblo bien bonito. ¿Vino de turista o por trabajo? En realidad, busco a alguien. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera frenarlas. Alguien con quien perdí contacto hace mucho. La mesera, una señora de unos 60 años con el pelo teñido de rubio y una sonrisa de mamá, se acercó un poco con cara de comprensión. En los pueblos chiquitos siempre se sabe todo de todos. ¿Cómo se llama la persona que busca? Elena sintió que se metía en terreno peligroso, pero ya no podía echarse para atrás. A Alejandro Vázquez. La cara de la mesera se iluminó. Claro que conozco a Alejandro. Es el veterinario, ¿no? Un tipazo. Viene aquí casi todas las tardes después del trabajo. Señaló discretamente hacia la mesa del fondo. De hecho, ahí está. Elena sintió que el suelo se le iba. Ah, sí, ya lo vi. ¿Son amigos de la infancia, parientes lejanos? La pregunta era inocente, pero le pegó a Elena como martillazo. Familia. Sí, eran familia, pero de una forma que esa señora buena onda nunca podría imaginar. Algo por el estilo, murmuró Elena. Pues deberías ir a saludarlo. Alejandro es de lo más buena gente en el pueblo. Seguro se pone bien feliz de verte. Elena asintió débilmente y agradeció cuando la mesera se fue a atender a otros clientes. Su café llegó, pero no pudo probarlo. Las manos le temblaban tanto que estaba segura de que tiraría el líquido caliente si intentaba llevarse la taza a la boca. Alejandro terminó su café y dobló el periódico. Se levantó de la mesa, dejó unas monedas de propina y se fue hacia la salida. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Elena sintió que el tiempo se detenía. Los ojos de su papá se posaron en los suyos por apenas 2 segundos, pero fue suficiente para que viera algo que la dejó sin aire: reconocimiento. No consciente, no de inmediato, pero algo en los ojos de Alejandro se iluminó por un instante, como si su subconsciente hubiera captado algo familiar en esa desconocida que lo miraba desde la ventana. Él frunció el ceño un poco, como tratando de recordar dónde había visto antes esos ojos, esa expresión. Pero luego sacudió la cabeza, sonrió cortésmente y salió del café. Elena se quedó inmóvil varios minutos después de que él se fue. Había estado a menos de 10 metros de su papá. Había visto la misma cara pensativa que ella ponía cuando intentaba resolver algo complicado. Había notado cómo él también se pasaba la mano izquierda por el pelo cuando estaba concentrado. Eran padre e hija, y aunque él no lo sabía conscientemente, algo instintivo había reconocido la conexión entre ellos. Pero Elena no tuvo el valor de acercarse. No pudo levantarse de la mesa,
caminar hacia él y decir las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Hola, soy Elena. Creo que soy tu hija. Salió del café sintiéndose cobarde y, al mismo tiempo, como una exploradora que acaba de descubrir un continente nuevo. Había visto a su papá. Era real, era justo como lo imaginó, y algo en él le confirmó que toda la historia de Isabella era cierta. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Elena pasó la noche en un hotelito frente al mar, pero no pegó ojo. Se quedó despierta en la terraza de su cuarto, viendo las olas romper contra la orilla mientras procesaba todo lo que había vivido ese día. La brisa marina traía ese olor salado que siempre la calmaba, pero esa noche ni el mar podía apaciguar la tormenta que traía dentro. A las 6 de la mañana, tomó una decisión: no podía regresar a Barcelona sin intentar acercarse. Había llegado demasiado lejos para rajarse por miedo. Su abuela Isabella esperó décadas para contar la verdad. Su papá había pasado 35 años preguntándose por su hija perdida. No podía desperdiciar esa oportunidad. Pero necesitaba un plan. Recordó la entrevista que leyó en internet, donde Alejandro hablaba de su trabajo con animales abandonados. Si había algo que Elena entendía bien eran los animales abandonados. Después de todo, ella misma se había sentido así buena parte de su vida, aunque los Morales le hubieran dado amor. A las 9 de la mañana, Elena se presentó en el consultorio veterinario. Había ensayado su historia toda la madrugada. Diría que encontró un gato herido y necesitaba ayuda. Era una mentira, pero una con buena intención. Necesitaba una excusa para hablar con su papá sin soltar de golpe quién era. La recepcionista, una chava de unos 25 años con una sonrisa bien profesional, le explicó que el doctor Vázquez estaba ocupado con una cirugía, pero que podía atenderla en una hora si no era una emergencia grave. Elena decidió esperar. Se sentó en la sala de espera, rodeada de otros dueños de mascotas, y se puso a ver las fotos en las paredes. Había imágenes de Alejandro con animales que había salvado, perros con heridas graves, gatos rescatados de la calle, hasta un par de tortugas marinas que ayudó a rehabilitar. En cada foto, Elena veía la misma compasión que ella sentía por los seres vulnerables. Una de las fotos la dejó helada. Era una imagen más vieja, de hace unos 10 años, donde Alejandro estaba con un grupo de niños en lo que parecía un evento de caridad. Pero lo que la impactó no fue la foto en sí, sino una pequeña placa dorada en la parte de abajo del marco, en memoria de Isabella Vázquez, quien nos enseñó que nunca es tarde para encontrar lo que hemos perdido. Las lágrimas le salieron sin control. Su abuela había estado presente en la vida de su papá hasta el final, y de alguna forma, logró mantener viva la esperanza de que algún día Elena aparecería. ¿Estás bien? Una voz de hombre la hizo brincar. Elena levantó la vista y se encontró cara a cara con Alejandro Vázquez. Traía una bata blanca manchada, prueba de la cirugía que acababa de terminar, y sus ojos mostraban la misma preocupación sincera que había visto en las fotos. Sí, estoy bien. Elena se secó las lágrimas rápido. Solo, la foto me recordó a alguien. Alejandro siguió su mirada hacia la imagen de Isabella. Su expresión se suavizó al instante. Era mi mamá. Murió hace unos meses. Lo siento mucho. Gracias. Era una mujer muy especial. Toda su vida ayudó a gente que había perdido algo importante. Alejandro la miró con más atención. ¿La conocías? Elena sintió que era el momento de la verdad, pero las palabras se le atoraron. No exactamente, pero creo que ella me conocía a mí. La cara de Alejandro cambió. Una sombra de confusión, mezclada con algo que parecía esperanza, le cruzó el rostro. No entiendo. Elena respiró hondo y sacó la carta de su bolsa. Doctor Vázquez, me llamo Elena Morales. Ayer encontré esta carta entre unos libros donados. Está dirigida a mí, y la firma Isabella Vázquez. Las manos de Alejandro temblaron cuando tomó la carta. Reconoció al instante la letra de su mamá. Durante varios minutos no dijo nada, solo miró el sobre cerrado como si guardara todos los secretos del universo. ¿Puedo?, preguntó Elena, señalando una silla. Alejandro asintió, sin poder hablar. Se sentó frente a ella, sosteniendo la carta como si fuera algo sagrado. Elena Morales, murmuró.
por 35 años he soñado con escuchar ese nombre. Entonces es verdad. Usted es mi papá. Las palabras flotaron en el aire como una confesión que habían esperado décadas. Alejandro cerró los ojos, y Elena vio cómo su respiración se volvía irregular, como si estuviera tratando de controlar una emoción demasiado fuerte. Pensé que nunca te encontraría, susurró. Mi mamá nunca perdió la esperanza, pero yo ya había empezado a aceptar que era solo un recuerdo bonito. ¿Por qué no siguieron buscándome? Alejandro abrió los ojos y la miró con una mezcla de dolor y amor que Elena nunca había visto en nadie. Los abogados nos dijeron que no había chance. Los Morales tenían todos los papeles en regla, eran una pareja estable, respetada. Yo era apenas un chavo con problemas de alcohol, sin lana para pelear una batalla legal que podía durar años. ¿Sabías que María Morales manipuló el proceso de adopción? Lo sospechábamos, pero nunca pudimos probarlo. Y después pensé que tal vez era mejor así. Que merecías una vida estable, unos papás que te pudieran dar todo lo que yo no podía en ese momento. Elena sintió una mezcla rara de comprensión y coraje. Entendía las decisiones de su papá joven, pero no podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubieran peleado más por recuperarla. ¿La carta dice todo lo que necesito saber?, preguntó Alejandro, sosteniendo el sobre sin abrirlo. Dice mucho. Pero no todo. Elena respiró hondo. Dice que estás casado, que tu esposa conoce mi historia. Los ojos de Alejandro se iluminaron. Carmen. Sí, ella sabe todo de ti. Ha estado esperando este momento tanto como yo. ¿De verdad? Elena, no ha pasado un solo día en 35 años que no haya pensado en ti. Carmen lo sabe, y ha sido mi apoyo todo este tiempo. Hasta tenemos un cuarto preparado en la casa, por si algún día. No pudo terminar la frase, pero Elena entendió. Habían mantenido viva la esperanza por más de 3 décadas, habían guardado un espacio en sus vidas para una hija que creían perdida para siempre. ¿Quieres conocerla?, preguntó Alejandro con una timidez que lo hacía parecer mucho más joven de sus 53 años. Elena asintió, sin poder hablar. Todas las preguntas que había cargado toda su vida, todos los vacíos que había sentido sin entender por qué, empezaban a llenarse con la posibilidad de una familia que siempre la había estado esperando. Alejandro se levantó y fue al teléfono de la recepción. Elena escuchó cómo hablaba en voz baja con alguien, probablemente Carmen, diciéndole que había pasado algo increíble y que necesitaba venir al consultorio de inmediato. Cuando volvió, sus ojos brillaban con lágrimas que no había dejado salir. Ya viene para acá. No lo podía creer cuando le dije tu nombre. Elena sintió una nueva ola de nervios. Conocer a su papá era una cosa, pero conocer a la mujer que había compartido su dolor todos esos años era algo totalmente distinto. ¿La aceptaría Carmen? ¿Vería en ella a la hija que nunca pudo darle a Alejandro? 20 minutos después, una mujer morena con una sonrisa cálida entró al consultorio como torbellino. Carmen Jiménez era más guapa de lo que parecía en las fotos de internet, con esos ojos expresivos que hablaban de bondad pura y una energía de mamá que llenó la habitación al instante. Se paró en la puerta cuando vio a Elena, y su expresión cambió por completo. Durante varios segundos, las dos se miraron en silencio, estudiándose, reconociendo en la otra algo que habían estado esperando sin saberlo. Luego Carmen se acercó despacito, como quien se acerca a un animal herido, y sin decir nada, abrazó a Elena con esa fuerza que solo las mamás saben dar. Bienvenida a casa, mi niña, susurró contra su cabello. Bienvenida a casa. La casa de Alejandro y Carmen era justo como Elena la había imaginado sin saberlo, cálida, llena de luz, con fotos de animales rescatados en las paredes y plantas en cada rincón. Pero lo que más la impactó fue el cuarto que le mostraron en el segundo piso. Era un dormitorio completo, decorado con un toque femenino pero sin ser infantil. Tenía una cama doble con una colcha en tonos suaves, un escritorio junto a la ventana que daba al jardín, estanterías llenas de libros que parecían escogidos con cuidado. Era el cuarto de una mujer adulta, pero también el refugio que unos papás habían preparado para una hija que esperaban recuperar algún día. Carmen lo redecoró hace 5 años, explicó Alejandro desde la puerta. Decidimos que si algún día aparecías,
Queríamos que tuvieras un espacio que fuera tuyo desde el primer momento. Elena caminó por el cuarto tocando los objetos con cuidado, como si fueran sagrados. En la mesita de noche había una foto enmarcada, Alejandro con apenas 18 años, cargando a una bebé de pocos meses. Era la única foto que tenía de ella antes de la adopción. ¿Cómo la consiguieron?, preguntó con voz temblorosa. Tu mamá biológica me la dio antes de desaparecer, respondió Alejandro. Es lo único que tengo de ti de cuando eras pequeña. Elena se sentó en la cama, abrumada por estar en ese lugar que habían preparado para ella durante tantos años. Carmen se acercó y se sentó a su lado con cuidado, como si temiera que Elena fuera a esfumarse si hacía un movimiento brusco. ¿Quieres que te hable de tu mamá biológica?, preguntó Carmen con suavidad. Alejandro me ha contado todo lo que recuerda de ella. Elena asintió. Toda su vida había imaginado cómo serían sus papás biológicos, pero nunca tuvo datos concretos sobre su mamá. Se llamaba Patricia Morales. Era 10 años mayor que tu papá, estaba casada con un empresario que viajaba todo el tiempo. Alejandro la conoció en una biblioteca donde él estudiaba para sus exámenes de ingreso a la universidad. Ella leía poesía, él estudiaba biología. Empezaron a platicar de libros. Carmen hablaba con una naturalidad que sugería que había contado esa historia muchas veces, probablemente a sí misma en las noches que se preguntaba por la hija perdida de su esposo. Patricia le dijo que su matrimonio era un error, que se había casado muy joven con el hombre equivocado. Alejandro se enamoró perdidamente de ella. Era su primer amor de verdad, ¿sabes? Para él, ella era todo lo sofisticado y misterioso que creía que le faltaba a su vida de pueblo. Elena escuchaba fascinada. Era la primera vez que tenía detalles concretos sobre sus orígenes, sobre las circunstancias que la trajeron al mundo. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, Alejandro se puso como loco de emoción. Estaba convencido de que sería la excusa perfecta para que Patricia dejara a su marido y empezaran una vida juntos. Pero ella desapareció al día siguiente. ¿Por qué? Carmen miró a Alejandro, que había estado callado cerca de la ventana. Él se acercó y se sentó en la silla del escritorio, frente a ellas. Creo que se asustó, dijo al fin. Su marido tenía lana, influencia. Si se divorciaba, probablemente lo perdería todo. Y yo era solo un chavo sin futuro claro, con más sueños que recursos. Alejandro la buscó por meses, siguió Carmen. Contrató investigadores, puso anuncios en periódicos, visitó cada hospital de Barcelona esperando encontrarla cuando nacieras. Pero Patricia se había esfumado. ¿Y cómo supieron que yo había nacido? Un contacto en el registro civil nos avisó cuando registraron tu nacimiento. Patricia usó su nombre de soltera, Morales. Te inscribió solo con su apellido, sin mencionar al papá. Tenías 3 días de nacida cuando por fin te encontramos. Elena sintió una punzada de dolor al imaginar a su papá joven corriendo por los pasillos de un hospital, desesperado por encontrar a su hija recién nacida. ¿La vieron? Una vez, respondió Alejandro con la voz quebrada. Conseguimos la dirección donde estaba viviendo temporalmente. Era un depa chiquito en las afueras de Barcelona. Cuando llegamos, Patricia estaba saliendo con una maleta. ¿Qué pasó? Me vio y empezó a llorar. Me dijo que lo sentía mucho, pero que ya había tomado una decisión. Iba a regresar con su marido, pero no podía llevarte con ella. Él no podía saber que tenía una hija de otro hombre. Carmen tomó la mano de Elena mientras Alejandro seguía contando la historia más dolorosa de su vida. Me dijo dónde te iban a dejar. Un orfanato católico dirigido por monjas. Patricia me pidió que no intentara contactarla nunca más, que fuera por ti al orfanato y te criara. Pero cuando llegamos 3 días después, ya habían empezado los trámites de adopción con los Morales. Exacto. Y la hermana superiora nos explicó que María Morales había estado visitando el orfanato por semanas, esperando a que llegara un bebé que cumpliera con sus requisitos específicos. Quería una niña, recién nacida, sin problemas de salud. Elena sintió una nueva ola de coraje hacia María Morales. No solo había manipulado el sistema para acelerar la adopción, sino que había estado literalmente esperando la oportunidad perfecta para quedarse con un bebé.
¿Intentaron pelear legalmente? Por 2 años, respondió Carmen. Alejandro se gastó todos sus ahorros en abogados. Hasta vendió el coche de su papá, que era lo único de valor que tenía. Pero los Morales tenían ventaja en todo: lana, contactos en el sistema judicial, un hogar estable. ¿Y qué pasó después? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde Carmen cultivaba rosas que Elena acababa de notar que eran del mismo color que las que María Morales tenía en las macetas de su depa. Caí en una depresión bien gacha. Empecé a tomar, a faltar al trabajo, a meterme en broncas en bares. Mi mamá estaba desesperada. Pensé seriamente en quitarme la vida. ¿Qué te detuvo, Carmen? Alejandro se volteó hacia su esposa con una sonrisa llena de gratitud. La conocí en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Ella estaba ahí por su hermano, que también tenía problemas con la bebida. Me ayudó a entender que si de verdad te quería, tenía que convertirme en el tipo de hombre que merecería tenerte como hija. Carmen se sonrojó un poco. Me enamoré de él por cómo hablaba de ti. Nunca había conocido a alguien capaz de querer tanto a una persona que había perdido. ¿Y nunca sentiste celos, resentimiento? Al principio sí, admitió Carmen con una honestidad brutal. Cuando empezamos a salir, Alejandro hablaba de ti todo el tiempo. A veces me preguntaba si solo estaba conmigo porque necesitaba a alguien que lo ayudara a seguir esperándote. Pero después entendí que quererlo significaba querer también esa parte de él que era tu papá. No podía pedirle que te olvidara, porque eso sería pedirle que dejara de ser quien es. Elena se levantó y abrazó a Carmen sin pensarlo. Era imposible no querer a esa mujer que había elegido compartir la espera, que había convertido el dolor de su esposo en una esperanza compartida. Gracias, susurró al oído de Carmen. Gracias por cuidar de él todos estos años. Gracias a ti por volver a casa, mi niña. Pero Elena sabía que aún faltaba la parte más difícil de la historia. Todavía tenía que enfrentarse a la verdad sobre los Morales y decidir cómo honrar la memoria de las personas que la criaron mientras lidiaba con el hecho de que le mintieron toda su vida. La verdad completa estaba por salir, y Elena presentía que lo más doloroso aún estaba por Hawkins venir. Esa noche, Elena se quedó a cenar con Alejandro y Carmen. Era raro y chido al mismo tiempo, sentarse a la mesa familiar que había imaginado toda su vida, pero con personas que eran desconocidas y familiares a la vez. Carmen había preparado paella, y Elena descubrió que era justo como le gustaba, con mucho azafrán y sin mariscos. Siempre hacía la paella así cuando cocinaba pensando en ti, explicó Carmen. No sé por qué, pero imaginaba que no te gustarían los mariscos. Nunca me han gustado, confirmó Elena, sorprendida por esa intuición de mamá de una mujer que nunca la había conocido. Durante la cena, compartieron historias. Alejandro le contó de su trabajo con animales rescatados, de cómo había encontrado en ellos una forma de canalizar su instinto de papá que no pudo cumplir. Carmen le habló de sus años como maestra, de los niños que había ayudado en su carrera, especialmente aquellos que, como Elena, crecieron sin conocer del todo sus orígenes. Pero cuando llegó la hora del postre, Elena sabía que no podía posponer más la conversación que todos estaban evitando. Necesito preguntarles algo sobre los Morales, dijo al fin. El ambiente se puso tenso al instante. Alejandro y Carmen se miraron de una forma que Elena no supo descifrar. ¿Qué quieres saber?, preguntó Alejandro con cuidado. Todo lo que sepan de ellos. La carta de tu mamá dice que María Morales trabajaba en el juzgado de menores, que tenía los contactos para acelerar mi adopción. Pero necesito entender por qué lo hizo. Carmen se levantó y empezó a recoger los platos, claramente incómoda con el tema. Alejandro la detuvo con un gesto suave. Siéntate, amor. Elena tiene derecho a saber toda la historia. ¿Hay más cosas que no sé?, preguntó Elena, sintiendo que su mundo estaba a punto de tambalearse otra vez. Alejandro respiró hondo. Mi mamá investigó a los Morales por años. Nunca aceptó que te hubiéramos perdido, así que contrató investigadores privados para que siguieran tu vida desde lejos. ¿Me estuvieron espiando? No espiando, intervino Carmen rápido. Solo, asegurándose de que estuvieras bien. Alejandro necesitaba saber que habías tenido una buena vida,
que los Morales realmente te estaban cuidando como merecías. ¿Y qué descubrieron? Alejandro se levantó y salió de la cocina. Regresó minutos después con una carpeta gruesa, llena de documentos, fotos y recortes de periódico. Tu abuela guardó todo esto. Es la historia de tu vida desde que tenías 5 años hasta hace más o menos un año. Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Las primeras páginas tenían fotos suyas en diferentes momentos, entrando al colegio el primer día, en festivales escolares, en su graduación de secundaria. Alguien había estado documentando su crecimiento desde las sombras. ¿Cómo consiguieron estas fotos? Los investigadores que contratamos eran muy discretos. Nunca se acercaron a ti directamente, pero lograron mantenernos informados de los momentos importantes de tu vida. Elena siguió hojeando la carpeta. Había copias de sus boletas escolares, artículos del periódico local cuando ganó un concurso de escritura en la universidad, hasta una foto del día que empezó a trabajar en la librería. Esto es, Elena no encontraba palabras para describir la mezcla de invasión de privacidad y amor desesperado que representaba esa carpeta. ¿Ustedes conocían mi vida mejor que yo misma? Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras feliz, dijo Alejandro con la voz quebrada. Si hubiéramos descubierto que los Morales te trataban mal, habríamos intervenido de inmediato. ¿Y qué descubrieron sobre ellos? Carmen y Alejandro se miraron otra vez, con una mirada cargada de significado. Elena, lo que te vamos a contar va a ser muy doloroso, empezó Carmen. Pero necesitas saberlo para entender por qué los Morales hicieron lo que hicieron. Díganme. Alejandro abrió la carpeta en una sección marcada con un clip rojo. Contenía documentos médicos y certificados que Elena no entendió de inmediato. María Morales había perdido 3 bebés antes de adoptarte. Todos murieron durante el parto o en los primeros meses de vida. Elena sintió que se le iba el aire. ¿Qué? Ella y Carlos intentaron tener hijos por 10 años. 3 embarazos, 3 pérdidas devastadoras. Los médicos les dijeron que era muy improbable que María pudiera llevar un embarazo a término. Por eso decidieron adoptar, siguió Carmen. Pero María había desarrollado una obsesión poco sana con la idea de ser mamá. Según los informes psicológicos que encontramos, había tenido varias crisis nerviosas después de cada pérdida. Elena miró los documentos médicos, tratando de procesar esta nueva información sobre la mujer que había considerado su mamá por 32 años. ¿Eso justifica que me hayan mentido? No, respondió Alejandro con firmeza. Pero explica por qué lo hicieron. María no solo quería adoptar un bebé, quería borrar por completo tu pasado y crear la fantasía de que era su hija biológica. Por eso inventaron la historia del accidente de coche, añadió Carmen. Si te hacían creer que tus papás biológicos estaban muertos, nunca tendrías razón para buscarlos. Elena cerró la carpeta de golpe. Era demasiada información para procesarla de una vez. Los Morales no habían sido los villanos egoístas que empezó a imaginar, sino personas profundamente lastimadas que cometieron errores terribles tratando de sanar su propio dolor. ¿Los perdonan?, preguntó al fin. Los entendemos, respondió Alejandro después de una pausa larga. No justificamos lo que hicieron, pero entendemos el dolor que los motivó. Nosotros también hemos vivido con el vacío de haberte perdido por tantos años. ¿Y tú? Carmen le tocó la mano suavemente. ¿Puedes entender por qué lo hicieron? Elena pensó por varios minutos. María había perdido 3 bebés. Había vivido el infierno de la pérdida maternal varias veces. Cuando Elena apareció en su vida, probablemente vio la oportunidad de sanar esas heridas, de convertirse al fin en la mamá que tanto soñó ser. No sé si pueda perdonarlos por completo, admitió Elena. Me robaron la oportunidad de conocerlos a ustedes por 35 años. Pero, creo que entiendo por qué lo hicieron. Eso es más de lo que esperábamos, dijo Alejandro. Tu abuela siempre decía que el perdón no es algo que se da de una vez, sino algo que se construye día a día. Elena miró a sus papás biológicos, a estas 2 personas que habían esperado décadas por este momento. Sintió una paz extraña, como si una parte de su alma que había estado perdida toda su vida por fin hubiera encontrado el camino a casa. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó.
no estoy lista para volver a Barcelona todavía. Puedes quedarte el tiempo que quieras, respondió Carmen con lágrimas en los ojos. Esta es tu casa, Elena. Siempre lo ha sido. Esa noche, Elena durmió por primera vez en 35 años en una cama que habían preparado específicamente para ella, en una casa donde la habían esperado y querido incluso en su ausencia. Pero sabía que la historia aún no terminaba. Todavía tenía que decidir qué hacer con todo lo que había descubierto, como honrar la memoria de los Morales mientras construía una relación con su familia biológica. La verdad más complicada aún estaba por salir. 3 semanas después, Elena regresó a Barcelona, pero ya no era la misma mujer que salió de ahí buscando respuestas. Llevaba consigo no solo la verdad sobre su pasado, sino también un futuro completamente nuevo. Había pasado esos días en Sitges conociendo cada detalle de la vida que pudo haber tenido, pero también aprendiendo a valorar la vida que de verdad vivió. Su Deva la recibió igual que siempre, pero Elena lo veía con ojos nuevos. Los libros que heredó de Carlos seguían siendo valiosos para ella, pero ahora sabía que también tenía derecho a los libros de biología marina que Alejandro había coleccionado pensando en enseñárselos algún día. La cobija tejida por María seguía siendo cálida y reconfortante, pero ahora sabía que Carmen también había tejido una cobija para ella, esperando 15 años para poder regalársela. Miguel la recibió en la librería con una mezcla de preocupación y curiosidad. Elena había llamado para avisar que regresaría, pero no explicó mucho sobre los asuntos familiares que la mantuvieron ausente. «Te ves diferente», le dijo mientras ella ordenaba una pila de libros que habían llegado mientras no estuvo. «Más, no sé cómo explicarlo. Como si hubieras encontrado algo que buscaba sin saberlo». Elena sonrió. Miguel la conocía mejor de lo que ella imaginaba. «Encontré a mi familia, Miguel». ¿Tu familia? Pero Elena, tú siempre has dicho. Lo sé. Resulta que estaba equivocada en muchas cosas. Elena le contó toda la historia. Miguel escuchó fascinado mientras ella describía el encuentro con Alejandro, la revelación sobre los Morales, la comprensión lenta de que su vida había sido construida sobre verdades a medias contadas por amor, pero mentiras al fin. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Miguel cuando terminó. No lo sé del todo. Pero sé que quiero seguir teniendo una relación con Alejandro y Carmen. Y también sé que no puedo seguir viviendo como si los Morales hubieran sido perfectos o completamente malos. Fueron personas complicadas que tomaron decisiones cuestionables por razones que se pueden entender. Esa tarde, Elena visitó el panteón donde estaban enterrados María y Carlos Morales. No había ido desde el funeral, 10 años atrás. Llevaba una carta que escribió para ellos, sabiendo que nunca la leerían, pero necesitaba decir las palabras que le habían estado creciendo en el corazón por semanas. Se sentó frente a la lápida compartida y leyó la carta en voz alta, sintiendo que de alguna forma podían escucharla. María, Carlos, por 10 años los recordé como los papás perfectos que me rescataron de ser huérfana. Durante las últimas semanas, he batallado con el coraje de descubrir que me mintieron sobre algo tan importante como mis orígenes. Pero hoy vengo a decirles que los entiendo, y que los perdono. María, ahora sé que perdiste 3 bebés antes de encontrarme. No me imagino ese dolor, esa desesperación que te llevó a creer que tenías derecho a borrar mi pasado para crear el futuro que tanto soñaste. Fue un error, pero fue humano. Carlos, sé que seguiste a María en esta decisión porque la querías y querías sanar su dolor. También fue un error, pero también fue humano. Me dieron amor, estudios, valores, la capacidad de valerme por mí misma. Me enseñaron a querer los libros, a ser compasiva con los demás, a encontrar belleza en las cosas simples. Todo eso fue real, aunque la historia que me contaron sobre mis orígenes no lo fuera. Ahora tengo 2 familias, la que me crió y la que me creó. Voy a honrar a las 2. Voy a seguir siendo Elena Morales, pero también voy a aprender a ser Elena Vázquez. Voy a guardar los recuerdos bonitos que construimos juntos, pero también voy a crear nuevos recuerdos con Alejandro y Carmen. Los perdono, y espero que puedan perdonarme por haber tardado tanto en encontrar el camino hacia la verdad completa sobre quién soy de verdad. Los quiero, y siempre los voy a querer. Pero ya no voy a vivir en el pasado que crearon para mí. Voy a construir mi propio futuro, honrando tanto lo que me dieron como lo que me quitaron.
Elena dobló la carta y la puso junto a las flores frescas que llevó. Se quedó ahí una hora más, sintiendo por primera vez en semanas que había encontrado paz con toda su historia, no solo con las partes que le eran cómodas. Esa noche, llamó a Alejandro y Carmen. Les contó de su visita al Panteón, de la carta que escribió para los Morales, de su decisión de construir puentes entre todos sus pasados en lugar de elegir uno sobre los otros. ¿Entonces te vas a quedar en Barcelona?, preguntó Carmen, con una voz que intentaba esconder la tristeza. Por ahora sí. Pero quiero que sepan que ustedes son parte de mi vida ahora. Voy a venir a Sitges los fines de semana. Quiero conocer cada historia que no me contaron, quiero aprender de la familia que nunca conocí, quiero construir los recuerdos que nos robaron. ¿Y nosotros podemos visitarte en Barcelona?, preguntó Alejandro con la timidez de quien no quiere presionar. Me encantaría. De hecho, hay alguien que quiero que conozcan. Miguel, mi jefe en la librería. Es lo más cercano a una familia que había tenido en Barcelona, y creo que les caería súper bien. Durante los siguientes meses, Elena construyó con cuidado la vida que siempre estuvo destinada a vivir, pero que tardó 35 años en encontrar. Los fines de semana en Sitges se volvieron rutina. Alejandro le enseñó de animales, de biología marina, de todas las cosas que había querido compartir con ella por décadas. Carmen le enseñó a cocinar las recetas que había estado perfeccionando pensando en el día que tendría una hija con quien compartirlas. Elena también empezó a revisar los documentos que dejó Isabella. Entre los papeles encontró algo que la dejó sin aire, direcciones y números de teléfono actualizados de otros familiares. Tenía tíos, primos, toda una red de parientes que nunca supo que existían. La primera llamada a su tía Esperanza, hermana de Alejandro, fue devastadora y hermosa a la vez. Esperanza lloró por 10 minutos antes de poder hablar. Hemos estado esperando esta llamada toda nuestra vida adulta, le dijo. Tu papá nunca dejó de hablar de ti en las reuniones familiares. Siempre decía que algún día su Elena regresaría a casa. Poco a poco, Elena fue conociendo a cada miembro de la familia Vázquez. Descubrió que tenía el mismo talento para la escritura que su tía abuela Carmen, que había sido poetisa. Compartía la pasión por los libros antiguos con su primo Sebastián, que tenía una librería de viejo en Valencia. Tenía los mismos ojos expresivos de su bisabuela Mercedes, según le contaron las tías que recordaban a la matriarca familiar. Pero la revelación más importante llegó 6 meses después de su primer encuentro con Alejandro. Estaban cenando en Sitges cuando Carmen le dio una caja pequeña envuelta en papel de seda. Tu abuela Isabella me pidió que te diera esto cuando estuviéramos seguras de que habías decidido quedarte en nuestras vidas, explicó. Elena abrió la caja con cuidado. Adentro había un anillo antiguo de oro blanco con una esmeralda chiquita, y una nota final de Isabella. Querida Elena, este anillo ha pasado de madre a hija en la familia Vázquez por 4 generaciones. Tu bisabuela Mercedes me lo dio cuando me casé con tu abuelo, con la promesa de que algún día lo entregaría a la próxima mujer Vázquez. Pensé que nunca tendría esa oportunidad, pero la vida me ha demostrado que nunca es tarde para que las cosas encuentren su lugar correcto. Ahora eres oficialmente parte de esta historia familiar que tiene más de 100 años. Bienvenida a casa, mi niña. Bienvenida a la familia que siempre fue tuya. Elena se puso el anillo con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía completamente a algún lugar, que tenía raíces que se hundían profundamente en el pasado y ramas que se extendían hacia el futuro. 3 años después, Elena había transformado su vida por completo sin dejar atrás lo que construyó con los Morales. Seguía trabajando en la librería de Barcelona, pero ahora también ayudaba a Alejandro en el consultorio veterinario los fines de semana. Había convertido su depa en un puente entre sus dos mundos. Las fotos de los Morales compartían espacio con las nuevas fotos familiares de los Vázquez. Miguel conoció a Alejandro y Carmen, y se volvieron amigos cercanos. Es raro, le dijo a Elena un día. Siempre pensé que eras una persona completa, pero ahora que conoces a tu familia biológica, puedo ver partes de ti que antes estaban dormidas. Elena sabía a qué se refería. Con los Vázquez había descubierto aspectos de su personalidad que nunca había explorado del todo. Su amor por los animales, que siempre atribuyó a una sensibilidad general, resultó ser un instinto heredado. Su facilidad para los idiomas, que había desarrollado por curiosidad intelectual,
venía de una línea familiar de traductores y maestros. Su forma particular de inclinar la cabeza cuando escuchaba con atención era idéntica a la de Alejandro y su tía Esperanza. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Elena decidió buscar información sobre su mamá biológica, Patricia Morales. Era la única parte de su historia que seguía en las sombras, y Elena sentía que necesitaba cerrar ese círculo también. La encontró viviendo en Madrid, todavía casada con el mismo hombre, con 2 hijos adultos que nunca supieron que tenían una hermanastra. Patricia tenía 68 años y trabajaba como bibliotecaria jubilada. Cuando Elena la llamó, el silencio al otro lado de la línea duró casi 1 minuto completo. Sabía que algún día esta llamada llegaría, dijo Patricia al fin, con la voz quebrada. He pensado en ti todos los días por 38 años. Se encontraron en un café neutral en Madrid. Patricia era una mujer elegante que había envejecido bien, con el cabello gris bien peinado y manos que temblaban ligeramente cuando levantaba la taza de café. Elena pudo ver en ella algunos de sus propios rasgos, la forma de las cejas, la manera de sonreír ligeramente hacia un lado. ¿Me odias?, fue lo primero que preguntó Patricia. No. Pero necesito entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. Patricia le contó su versión de la historia. El matrimonio fallido con un hombre controlador y violento, el encuentro con Alejandro como un escape emocional, el terror de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Había sido una mujer de 30 años atrapada en una vida que no había elegido del todo, y Elena había sido tanto la representación de su libertad como la prueba de su cobardía. ¿Alguna vez pensaste en volver a buscarme? Todos los días. Pero para cuando junté el valor, ya tenía 5 años y había sido adoptada. Pensé que interrumpir tu vida sería más cruel que mantenerme lejos. Elena entendió que su mamá biológica también había sido víctima de las circunstancias, de las expectativas sociales de su época, de su propia incapacidad para enfrentar decisiones difíciles. No desarrollaron una relación cercana, pero Elena se sintió en paz sabiendo que Patricia no la había abandonado por falta de amor, sino por exceso de miedo. Al final, Elena descubrió que la historia más importante no era la de sus orígenes, sino la de cómo había logrado convertir décadas de mentiras y secretos en una verdad más complicada pero también más rica. Tenía 3 familias ahora, los Morales que la criaron, los Vázquez que la crearon, y la familia que ella había elegido construir con las personas que quería en Barcelona. La carta de Isabella había sido más que una revelación, había sido una invitación a vivir plenamente, a abrazar todas las partes de su historia sin negarse ninguna. Elena había aprendido que la identidad no es algo que se encuentra de una vez, sino algo que se construye día a día, eligiendo qué partes del pasado honrar y qué tipo de futuro crear. Y por primera vez en 38 años de vida, Elena se sentía completamente en casa consigo misma. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez has vivido un secreto o misterio que marcó tu vida? Ojos cursor blanco con forma de mano hacia abajo, y si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita, aún hay muchas verdades escondidas por revelar.